con el incendio sucedido en Australia. No hay tiempo para más, no hay tiempo para esperar al 2030. Del desafío frente al cambio climático. Está con nosotros Ricardo Gersi, ingeniero, con quien vamos a hablar sobre el cambio climático, sobre nuestro hábitat y vamos a ver este video previamente. Ya, bueno, vamos. Ingeniero Ricardo Gersi, ¿qué tal? Bienvenido, ingeniero. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo ves todo esto que está ocurriendo ahorita en Australia? Penoso y lo que decíamos, ¿adrede o fue de repente la naturaleza? Ahí puede haber varias situaciones que son interesantes de analizar. Los incendios en las zonas de altos bosques siempre se han producido, no son cosas nuevas. El cambio climático es alentado por ciertos organismos que propician, digamos, una especie de terrorismo ambiental y crean las condiciones para que la gente se alarme. Yo los he llamado los terroristas ambientales. Pero eso no quiere decir que no existan, digamos, alteraciones en el medio ambiente por efecto de la acción del hombre. Eso es seguro. Pero si nosotros nos remontamos un poco a través de la historia, veremos que, por ejemplo, hace aproximadamente unos 3.700 años, en la isla de Creta, erupcionó un volcán en donde ahora es la isla de Santorini, que antes se llamaba Thera, que está 112 kilómetros al noroeste de Creta. Y esto originó un gran tsunami y desapareció toda la cultura minoica, ¿no? Sí. Y fue una alteración del medio ambiente. Los efectos... O sea, una cultura completa. Completa. Como podríamos hablar en su momento de lo que pasó acá con la cultura mochica, que es interesante de analizar porque... También por un cambio climático. También por cambio climático, pero más que nada por las alteraciones que se producen periódicamente. Entonces, el cambio climático no es algo que sea solamente consecuencia del hombre, sino que siempre ha existido. Exacto. ¿No? Tenemos las eras glaciales, por ejemplo, ¿no? Claro, por supuesto. Este cambio, estos farallones que tenemos aquí en Larcomar y todo, es propiciado también por un cambio climático que azotó nuestro país. O sea, mire, sí. Pero también va de la mano del hombre. Claro. ¿No? El propiciar todos estos cambios. Exactamente, ¿no? Esa es una consecuencia que existe realmente. La acción del hombre hace cambiar las condiciones del medio ambiente y se propicia estas alteraciones en el medio ambiente. Fíjese, cuando erupcionó el Krakatoa en 1883 en Java, ¿no? Cambió el clima de la Tierra por más de 25 años. Las ondas que se produjeron al momento de erupcionar el volcán dieron la vuelta a la Tierra, chocaron, regresaron 7 veces. Cambiaron el eje también. Sí, el eje de precesión, ¿no? Claro. El eje de la Tierra. Y eso fue un volcán chiquito. El Creta, sus efectos duraron más de 200 años. Miren, las ciudades fueron sepultadas por 80 metros de ceniza, 80 metros en altura. Cuando nosotros vemos lo que las pampas de La Joya, cerca Mollendo, cerca Arequipa, y encontramos esta tierra que se llama Cenicero, ahí encontramos 1 metro de ceniza. Acá fueron 80 metros de altura de ceniza. Eso fue un cambio terrible. Yo he tenido oportunidad de viajar a la Antártida para ver efectos, digamos, en la ionósfera de estos agujeros que se producen, que permiten el paso de los rayos ultravioletas hacia la Tierra, ¿no? Y que dicen que acá en el Perú el hoyo está más grande. Sí, pero cambia, no es permanente.
No es O una sea, ¿el cosa- daño cambia? El daño cambia y cambia la magnitud de esos agujeros en la ionosfera. Ahora, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de esos agujeros que hay, la Tierra no se protege, la atmósfera no se protege, no busca parchar esto. Sí, hay una relación. Por ejemplo, los incendios que se han producido en Australia, consecuencia del cambio climático, Claro. ¿no? Como digo, no es una cosa nueva, pero el incendio es menos dañino que cuando deforestamos para hacer ganadería o cultivos, Claro. porque el incendio produce cenizas y se fertiliza la tierra, Por supuesto. Ahora, ¿no? ¿qué ha sido más grande este incendio? Sí, pero tenemos que tener en cuenta que en ciudades como Australia y varios países, Chile, que también tiene campos inmensos, ¿no? En épocas de verano suele suceder este tema porque las hojas se recalientan. Están llegando pues a una temperatura de 50 grados, 49 grados. Esto produce de que el propio, como cuando uno era chiquito y buscaba la lupa para prender un papel, ¿no? Estos rayos solares prenden estas hojas secas, lo cual origina un incendio que nadie sabe dónde va a comenzar. Claro, y no solamente en el hemisferio sur, también en el hemisferio norte. Exacto. ¿no? Estados Unidos, en las costas de California, se han producido incendios terribles el año pasado y este año también. Pero la Tierra de por sí tiende a compensar esa situación, ¿no? En cambio, cuando interviene el hombre, ya la cosa cambia totalmente, porque se produce una destrucción del medio que no se recupera. Y eso es delicado. Mire, yo le voy a contar, yo tengo 50 años de docente universitario. Yo mandaba a hacer unos trabajos de evaluación. Yo soy ingeniero pesquero, yo soy oceanógrafo, ¿no? Y conozco mucho la costa peruana, y mandaba a hacer unos trabajos a mis alumnos que consistían en unos perfiles para evaluar la cantidad de especies que habían cerca a la orilla, de tal manera de que ellos en 100 metros iban haciendo perforaciones, tendían una línea, una cuerda, iban haciendo perforaciones. ¿Y qué encontraban ahí? Encontraban hace años muy cangrejitos, claro, y todo. Y se hacían las curvas de distribución, ¿no? Así como decir las curvas de igual temperatura, sí. Encontrábamos, que se llaman isotermas, encontrábamos hasta dónde llegaban determinados animales marinos. Bueno, ahora hacen lo mismo y lo que encuentran es basura. Lo que encuentran en el subsuelo, en la arena, es basura. Y hacen curvas de distribución de basura, porque ya no hay animales. Se da cuenta cómo se va alterando por acción del hombre, por efecto de la contaminación allí. Y eso es delicado, ¿no? Porque uno dice, bueno, desaparecen esos animales, pero vuelven a aparecer. ¿Y la basura? Una cosa es, uno dice, es mejor no botar basura, pero lo que está en el medio, lo que ya ha sido destruido, entonces eso es una cosa delicada. Es lo mismo que cuando hablamos nosotros del fenómeno del niño, y hace un momento hablaba usted de Tumbes, que sí, desde 1500, lo tengo la fecha acá anotada, en primer lugar, el fenómeno del niño produce dos fenómenos importantes. Uno es lluvias en el norte y sequía en el sur, ¿no? Eso es claro. Y hay una elevación de la temperatura en la costa y el mar. Entre 1567 y el 2020 se han producido 30 fenómenos del niño, fuertes o muy fuertes, ¿no? El del 88 fue devastador. Bueno, la década del 80, perdón, fue devastador. Algunos de los muy fuertes fueron 1661, 1782, el de 1928, el de 1983, que fue fuerte, el del 72 no fue tanto, pero el de 1998 fue bastante fuerte, el 83 y el 88. ¿Qué nos habla esto, Ricardo?
Y yo conversaba la vez pasada con un entendido en el tema de temblores y me decía, los temblores son cíclicos. Cada 40 años, hoy tienes un terremoto y 40 años vuelves a repetir el terremoto y es cíclico. El tema de la corriente del Niño, sabemos que es ya de naturaleza de la Tierra, no es como una enfermedad que tiene la Tierra, el fenómeno del Niño. Pero los fenómenos del Niño son cíclicos en el tema de la fuerza con la que vienen. No son cíclicos en el sentido que en 10 años se puede presentar uno, pero no se sabe en qué momento. A veces que son más frecuentes, más seguidos y otras veces más espaciados. Se viene una onda de Chile, que no sé si ya llegó, que va a calentar el mar en 2 grados, y es a lo que tiende a veces el fenómeno del Niño o a enfriarlo el fenómeno de la niña. Entonces, esto va a producir una alteración dentro de nuestro ecosistema, de nuestro medio ambiente. Mire, en primer lugar, hay que entender lo que es el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño no viene de Chile. No, claro. El fenómeno del Niño es una invasión de aguas oceánicas que vienen desde la Oceanía como efecto de un cese de vientos. El anticiclón del Pacífico Sur, que está frente a Chile, es una zona de altas presiones y sopla los vientos hacia la zona ecuatorial. Exacto. Por la fuerza de Corioles se desvían hacia el oeste, ¿no? Esa fuerza de Corioles es consecuencia de la rotación de la Tierra, ¿no? No me gusta hablar en palabras técnicas, sino palabras de lo más sencillas. Y una de las cosas que hacen es que la zona de la Oceanía esté más elevado que la costa del Pacífico de Sudamérica, de tal manera que cuando cesan los vientos del anticiclón del Pacífico del Sur o se desplazan un poquito hacia la zona polar, el frente ecuatorial se desplaza hacia el sur y se viene desde la Oceanía, desde Hawái o más allá, unas ondas cálidas. Ahí hay un fenómeno que es el que usted ha referido de ondas que venía de Chile, que no es tan cierto que venga de Chile, sino más bien viene de la Oceanía, que se llaman ondas Kelvin, que son pulsos, ¿no? Que en un momento dado cesa un poco el viento y entonces hace una presión hacia el océano y se produce una onda submarina cálida. Ese no es fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño es cuando es un fenómeno global, en primer lugar, afecta a toda la Tierra. Claro. Porque cuando hay fenómeno del Niño en Israel hay nieve, ¿no? Y lo hemos visto en el año 83, en el año 98 sobre todo, ¿no? Y cambia el clima en toda la Tierra. Y no es consecuencia del calentamiento global, sino que es consecuencia de la propia naturaleza de la Tierra que por diferentes motivos calienta los rayos solares de diferente manera sobre la superficie. Cuando calienta la Tierra, en el día los rayos solares son perpendiculares y caen directamente sobre la Tierra y calientan un círculo pequeño, como decir una cosita así. Pero al llegar la tarde, ese rayo solar se alarga, se vuelve ovalado y calienta mayor espacio y calienta menos. Entonces, todas esas cosas hacen que el calentamiento de la Tierra no sea igual. Uno dice, si el Sol calienta a la Tierra y viene desde el espacio exterior, ¿por qué hay nieve? No, es que no se calienta así la atmósfera. Claro. La atmósfera se calienta porque llegan los rayos solares como ondas cortas a la superficie terrestre y se reflejan como ondas largas y calienta de abajo hacia arriba. Claro. Y es un reflejo. Claro. Y es un reflejo, porque imagínate que nos entraran pues los rayos de manera directa. Nos matan. No, ya estuviéramos totalmente chapacados. Los terroristas ambientales, estas ondas. Bueno, este es un caso bastante interesante, ¿no? Hay mucha gente que vive de esto. Muchísima gente, ONGs, ¿no? El mismo Al Gore, ¿no? Esa película tan excelente, aparentemente
de una verdad incómoda, ¿no? Nos llegan de alarma, pero viven de eso. Sí. Viven de eso, y acá también viven de eso, alarmando a la gente, ¿no? Entonces, yo eso les llamaba, por eso digo, terroristas ambientales, porque lo único que hacen es asustar a la gente sobre algo que viene sucediendo constantemente, agravado por la acción, digamos, del hombre en los últimos 50 o 60 años, que han ido produciendo cada vez mayor cantidad de CO2 en la atmósfera y se produce este clima tipo invernadero como el nuestro, ¿no? Yo escuchaba hace poco, tuve la oportunidad de escuchar en una ONG que decía, ¿no? El calentamiento global, ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos? Nos vamos a morir, ya en algunos casos nos van a empezar a salir tipo escamas para protegernos de los rayos solares. Termina esto. Vamos a mutar. Sí, termina esto y dice, no, y decían, tienes que envases ecológicos, ¿no? Termina esto y dices, tú los puedes comprar en tal sitio, en tal esto, en tal otro. Entonces es el negociado que se... ¿Y por qué nos mandan a que nosotros tenemos que cambiar? ¿Y por qué, pues, oye, no le dices a las empresas, reduce tu CO2, reduce tus impactos en el agua, ¿no? Tus relaves y todas estas cosas? Claro, hace, yo diría, unos 30 años o quizás hasta 40 años, yo, no me gusta decir yo, ¿no? Pero di una voz de alerta sobre los plásticos. Me criticaron terriblemente los industriales. Pusieron artículos en contra mío en el comercio, en la prensa que existía en esa época, exacto, ¿no? Diciendo que yo estaba hablando mal, pero el tiempo me ha dado la razón, claro, en cuanto a decir, venir, claro. Se veía, ¿no? Y sobre todo porque hay plásticos que tienen una duración para su destrucción de cientos de años, 1000 años. 500 años. 500 años. 500 años. Yo tengo para que una botella de plástico que nos cambiaron por la de vidrio. Pero bueno, este tema es bastante amplio. Ingeniero, quisiéramos volverlo a tratar, ¿no, Marco Antonio? Sí, y ampliarlo muy específicamente interesante. Sobre los terroristas ambientales, que sería muy buen tema. Pero bueno, el tiempo se nos queda corto, tenemos que continuar con Contacto Perú. De todas maneras, le agradecemos muchísimo la entrevista. Ingeniero Ricardo Gersi, muy agradecido por su yo presencia. Les agradezco por esto y permítanme decirles que actualmente estamos trabajando intensamente en la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Punta Guanera, de la cual yo soy miembro del Comité de Gestión. Y una de las cosas importantes que estamos haciendo ahí es justamente tratar de minimizar el efecto del hombre sobre el medio ambiente y preservar los recursos hidrobiológicos en esta reserva que es tan compleja. Tiene 33 puntos entre islas y puntas guaneras a lo largo de todo el litoral. Es una de las reservas más complejas que existe en el Perú. Lo comprometemos entonces, por favor, para venir y hablar también sobre esta reserva, que sería muy bueno para informar al público, ¿verdad? Exacto. Ingeniero Ricardo Gersi, muy agradecido porque esté en Contacto Perú. Gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias. Regresamos después de esta pequeña pausa. Volvemos.